Tres meses después de su captura fue extraditado el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a México. Duarte fue llevado al reclusorio norte, donde permanecerá hasta el sábado. Ahí un juez decidirá si lo vincula o no a proceso. Aplazan hasta el 21 de septiembre la audiencia de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Todos estos acuerdos dan muestra de la voluntad de Portugal y México para estrechar sus lazos y consolidar una amistad. Los presidentes de México y Portugal acuerdan impulsar el intercambio comercial, inversiones y turismo. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que fueron recuperadas 44,000 plazas de docentes usadas con otros fines. Con esto estamos poniendo fin a décadas de falta de transparencia y de malos manejos de la nómina educativa, y el avance es gigantesco. El gobierno mexicano recibió con agrado los objetivos de Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El INE dice que le tocará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidir si se anulan o no las elecciones en Coahuila. La oposición venezolana llama a un paro general de 24 horas contra la Asamblea Constituyente. Inicia la segunda ronda de negociaciones del Brexit. La historia del luchador y actor mexicano El Santo será exhibida con fotos en Paseo de la Reforma. Detienen por corrupción al expresidente de la Federación Española de Fútbol y actual vicepresidente de la FIFA, el español Ángel María Villar, y a su hijo. Aunque sean otros tipos de notas. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de México al Día? Es un verdadero placer saludarlos, estar con ustedes ya en esta mañana de martes 18 de julio del 2017. Son las 6:32 minutos. Estamos listos para informarles durante la próxima hora y media. Antes, saludo con mucho gusto a mi compañera Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Omar, muy buenos días. Es un placer saludarte esta mañana y sobre todo a todos aquellos quienes nos siguen a través de la señal del canal 22, del canal Ingenio y Aprende TV, también a través de Facebook Live en Noticias México al Día y en Twitter @mexaldía, donde se pueden enterar de todos los detalles. Saludo con mucho gusto también a Miguel González, que se comunica con usted a través de la lengua de señas mexicana. Y bueno, demos inicio con toda la información. Así es, este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, ya está en nuestro país, ya está en México. Así fue como lo entregó la justicia de Guatemala el día de ayer. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue entregado a las autoridades mexicanas por el gobierno de Guatemala para completar su proceso de extradición a México. Alrededor de las 4:50 de la madrugada, Javier Duarte fue sacado del centro carcelario de Matamoros, en el que permaneció detenido desde el pasado mes de abril. Esposado de pies y manos, fue trasladado del centro carcelario a un hangar de la Fuerza Aérea Guatemalteca en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Luego de una revisión médica y la lectura del acta de extradición, el exmandatario estatal subió a la aeronave que lo traería a la Ciudad de México. Fue alrededor de las 9 de la mañana con 19 minutos, tiempo local, cuando el avión de la PGR despegó con destino a la capital del país. A las 12 horas con 22 minutos, la aeronave con Javier Duarte a bordo llegó al hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A las 13:26, la Procuraduría General de la República le leyó sus derechos. La PGR dio a conocer que Javier Duarte fue entrevistado por personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos a fin de corroborar si durante el traslado se le respetaron sus derechos humanos. Ahí, a las afueras del hangar de la PGR y desde muy temprano, una cantidad importante de representantes de medios de comunicación, entre fotógrafos, camarógrafos y reporteros, se dieron cita para llevar el minuto a minuto de la llegada del exgobernador veracruzano, pero en esta ocasión tuvo que ser desde la calle, ya que no hubo acceso para la prensa al hangar. Ante los rayos inclementes del sol, los representantes de los medios permanecieron a la espera de la salida de Duarte, la cual ocurrió hasta las 13 horas con 52 minutos para ser trasladado al reclusorio preventivo norte bajo un importante dispositivo de seguridad. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Y al llegar al reclusorio norte, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pues enfrentó su primera audiencia que duró alrededor de 5 horas.
Por el momento, Duarte permanecerá hasta el sábado en el reclusorio de la Ciudad de México, pues esta noche pasó su primera noche ahí y hasta que un juez determine si lo vincula o no a proceso por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La PGR solicitó el traslado del exgobernador a un penal de Ayutla, en Morelos, ya que el expriista padece de hipertensión y de hígado graso. Sin embargo, el juez determinó que permanecerá en el reclusorio norte, esto por lo menos hasta la audiencia del sábado, que se realizará a las 10 de la mañana. El exgobernador solicitó al juez que la audiencia de vinculación a proceso se realizara en 144 horas, a fin de que su defensa presente datos de prueba. Su abogado, Marco Antonio del Toro, además pidió que a la próxima audiencia se presente Alfonso Ortega López, quien es uno de los testigos clave de la PGR, en este caso, el ya conocido caso Duarte. Precisamente para detallarnos más sobre este proceso que se inicia ya en México contra Javier Duarte, nos comunicamos con Patricia Lucila González Rodríguez. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en México al Día. Buenos días, Omar. Buenos días, Ana. Gracias a ustedes, a sus órdenes. Al contrario, es un placer volver a platicar con usted. Pues ya llegó Javier Duarte a México. En estos momentos se encuentra en el reclusorio norte y sobre todo será procesado, será juzgado en este nuevo sistema penal acusatorio. Platíquenos cómo podemos ir siguiendo, cuál va a ser el procedimiento a partir de ahora. Bueno, mira, Omar, aquí hay una cuestión muy importante del hecho de que sea juzgado dentro del contexto del sistema acusatorio, es que los medios de comunicación y los ciudadanos van a tener acceso directo a las audiencias con algunas restricciones, que no se puede grabar directamente la audiencia. Sin embargo, tú puedes llevar una libreta, tomar notas y estar al pendiente de todo lo que vaya ocurriendo durante la audiencia. El siguiente paso que se ha señalado y que lo establece la ley muy claro es el auto de vinculación a proceso. ¿Qué significa esto? Que el juez va a determinar la situación jurídica en la que continuará el señor Duarte durante el procedimiento. Esta situación jurídica puede ser que lo vincule a proceso, es decir, se le abra el procedimiento, o bien una no vinculación a proceso, que es muy poco probable, puesto que ya hay suficientes elementos de prueba, al menos los que se han estado manejando a través de los medios de comunicación, como para que se dé una vinculación a proceso. Después de la vinculación a proceso, se da un periodo de investigación complementaria, donde las partes nuevamente aportarán elementos o datos de prueba para determinar definitivamente el Ministerio Público si están plenamente acreditados los delitos porque fueron motivo de la extradición, y la defensa, bueno, tratará de destruir los elementos o medios de prueba que presente el Ministerio Público. Doctora, muy buenos días. Le saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. Pues obviamente los abogados del exgobernador Javier Duarte argumentan que ellos pues tienen las pruebas necesarias, bueno, más bien que no existen argumentos sólidos para estos cargos que se le imputan. ¿Qué tan probable es que pueda suceder esto, que no haya habido una integración correcta del caso? Y bueno, de sí vinculársele a proceso, ¿a qué tipo de sentencia se podría estar enfrentando? Bueno, mira, Ana, yo creo que esta cuestión de si hay o no hay los suficientes argumentos, es más que nada, son datos o elementos de prueba que el fiscal tuvo que haber reunido durante estos meses que duró pues el trámite de la extradición. Eso es muy relativo. Hay que ver cómo se desenvuelve esta audiencia donde se va a desarrollar la vinculación a proceso. Para eso se pidió este periodo de 144 horas, es decir, para que finalmente la defensa desahogue medios o elementos de prueba que muestren que el señor Duarte pues, es inocente, pero les digo, es poco probable, puesto que lo que se ha venido manejando a través de los medios, de lo que ya existe en contra de él, pues son elementos o datos de prueba muy contundentes que difícilmente pueden destruir, ¿verdad?, lo que la defensa pretende. Yo creo que, además, si eso ocurriera, el Ministerio Público Federal tiene muchísimas carpetas de investigación por otros hechos que, si lo llegan a poner en libertad, inmediatamente solicitarían una orden de aprehensión por otros hechos distintos a los de la extradición.
Claro, finalmente, ¿en cuántos periodos de tiempo estamos hablando para que se lleve a cabo esta vinculación a proceso y posteriormente el periodo de investigación complementaria hasta ya una sentencia definitoria que pues define incluso el periodo de tiempo en que estará Javier Duarte en la cárcel? Y además, si mientras esto sucede, va a estar precisamente en el reclusorio norte. Sí, mira, Omar, en realidad los periodos son muy cortos. Los 144 horas que se solicitan es un término constitucional para que la defensa desahogue medios de prueba, y después, si se da la vinculación a proceso, dentro de esta audiencia el juez determinará el plazo judicial de cierre de la investigación. Si el Ministerio Público solicita 2 o 3 meses, ya el juez decidirá cuánto tiempo tendrán para cerrar la investigación. El proceso penal acusatorio no puede durar más de un año. Correcto. A partir de la fecha en que el señor Duarte fue detenido. Entonces, más de un año no puede durar, al menos que la defensa señale que todos los medios de prueba que tiene, el tiempo de un año es insuficiente para desahogarlos, pero finalmente el año es lo ordinario. Sería extraordinario que se juzgara en 2 años, pero esto es inédito porque tú sabes que los juicios aquí en México duraban 5, 10 o 15 años. Claro. Doctora, bueno, finalmente, rápidamente, ¿cuál sería la pena máxima que podría alcanzar Javier Duarte? Bueno, por los delitos que se han estado mencionando, finalmente es el lavado de dinero o delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, podría alcanzar una pena hasta de 50 años. 50 años. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo, doctora Patricia Lucila González Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que una vez más nos haya ayudado a seguir este caso y a comprenderlo. Seguramente que estaremos todavía de la mano de usted para poder seguir este proceso. Le agradecemos mucho, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Ana. Hasta pronto. La audiencia que decidirá la extradición de otro exgobernador, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a México o Estados Unidos, se aplazó hasta el próximo 21 de septiembre. La sesión estaba pactada para realizarse esta mañana. Sin embargo, se retrasó para que la Corte de Apelaciones de Florencia, Italia, analice la documentación presentada por la defensa del exgobernador. Los abogados defensores también solicitaron que se le conceda el arresto domiciliario, situación por la que el tribunal se pronunciará en los próximos días. Tras comparecer en la corte, Yarrington reafirmó que es inocente y que confía en la justicia italiana. Las autoridades mexicanas lo solicitan por los delitos de corrupción y tráfico de drogas, mientras que en la Unión Americana lo requieren por asociación criminal y narcotráfico. Dejamos a un lado estos casos de corrupción que precisamente acusan a 2 exgobernadores de 2 estados de nuestro país. Vámonos a otros asuntos. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Palacio Nacional a su homólogo portugués Marcelo Rebelo de Sousa, quien realiza una visita de estado a nuestro país. En la ceremonia oficial de bienvenida se entonaron los himnos de ambas naciones y cabe mencionar que esta es la primera vez en 18 años que un mandatario de Portugal visita México. Después de una reunión privada, el presidente Enrique Peña Nieto informó que acordaron impulsar el comercio, el turismo, la ciencia y la tecnología, así como los cambios académicos. Todos estos acuerdos dan muestra de la voluntad de Portugal y México para estrechar sus lazos y consolidar una amistad cada vez más beneficiosa en favor de nuestras sociedades. Tenemos principios compartidos, valores comunes a ambas naciones y estamos muy resueltos, hoy ambos gobiernos, a seguir trabajando para que la amistad y fraternidad que distingue la relación entre Portugal y México sea una que propicie prosperidad y desarrollo. Por su parte, Marcelo Rebelo de Sousa dijo que compartimos valores en común y que nos une en la multilateralidad. Tenemos una convergencia en la defensa de la paz, de salvaguardar los derechos humanos, del desarrollo económico y la justicia social.
pero también en la libertad de las personas y el comercio, en rechazar el proteccionismo injustificado, en la no comprensión de las barreras humanas y económicas y en la preocupación del cambio climático. Y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos anunció que otorgará 15,000 nuevas visas, las famosas H-2B. Esto para trabajadores extranjeros sin especialidades ante los riesgos que podrían enfrentar las compañías que dependen de esta mano de obra durante este verano. El titular de la dependencia, John Kelly, caracterizó la decisión de un alivio que fue acordada de manera conjunta con el Departamento del Trabajo como una demostración del compromiso que tiene la administración del presidente Donald Trump para apoyar a las empresas estadounidenses. Indicaron que las empresas en peligro de sufrir daños irreparables debido a la falta de los trabajadores temporales que son vitales no agrícolas podrían disponer de 15,000 visas H-2B sobre el límite establecido por el Congreso. Y la Secretaría de Economía informó que el Gobierno de México recibió con agrado los objetivos publicados por Estados Unidos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Señaló que esta noticia contribuirá a definir con mayor claridad los temas a negociar. También indicó que se espera que los tres países estén en condiciones de iniciar formalmente las negociaciones a partir del próximo 16 de agosto. Por último, aseguró que continuarán con el periodo de consultas públicas que inició el 1 de febrero y que finalizará a principios de agosto. Entre los objetivos publicados destaca que el gobierno estadounidense buscará reducir el déficit comercial, mejorando el acceso de los bienes fabricados en aquel país a los mercados de México y Canadá. Y al reanudar la sesión extraordinaria que fue suspendida la semana pasada, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, enfatizó que no será esta instancia la que determine si existirá una anulación de las elecciones en Coahuila y Nayarit. Dijo que esto le corresponde a los tribunales y que al INE solo le corresponde determinar con precisión a cuánto ascienden los recursos recibidos por los partidos y lo que gastaron en cada campaña. Las eventuales decisiones que se deriven de la revisión del INE, salvo las multas, no le corresponde tomarlas al instituto, sino a los tribunales. Es cierto que la reforma introdujo una nueva causal de nulidad derivada de un rebase de los topes de gasto, pero la misma le toca dirimirla a la justicia electoral, no al INE. En la sesión del Consejo General acordaron establecer un plazo de 24 horas para que los partidos acrediten que no rebasaron los topes del gasto de campañas, esto en Coahuila, en Nayarit y también en el Estado de México. El director de Protección Civil de Morelos, Javier Bermúdez, informó que se reabrió provisionalmente la circulación del Paso Express de Cuernavaca. Así también, la dependencia coordinó junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la evacuación de 10 familias que habitan en las laterales del Paso Express con dirección a la Ciudad de México. Se determinó proceder a la demolición del muro de contención ante su evidente debilitamiento y el riesgo que constituye para los habitantes del fraccionamiento Río del Bosque. Y más sobre este caso, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó que ya están tomando medidas para contactar a los familiares de los fallecidos en el socavón del Paso Express de Cuernavaca. Esto con el fin de gestionar su ingreso al Registro Nacional de Víctimas y salvaguardar sus derechos. También declararon que darán acompañamiento a los familiares en su búsqueda de justicia, verdad y reparación del daño, para lo cual pondrán a su disposición los servicios de atención médica, psicológica, el trabajo social y la asesoría jurídica. Y por cierto, una revolvedora cargada de concreto cayó en un socavón que se abrió en la calle Río San Juan en la colonia Fuentes, sección Lomas, esto en Reynosa, Tamaulipas. La unidad, propiedad de Concretos Tancol, circulaba sobre la vialidad cuando se abrió la cinta de asfalto. Contrario a lo que pasó en Morelos, no se reportaron víctimas que lamentar ni personas heridas. Solamente hubo daños severos en la vialidad. Autoridades municipales y de Protección Civil atendieron el incidente y al conductor de la unidad que se llevó pues tremendo susto.
Y es que el clima, sin duda alguna, puede ponernos en peligro. El Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, indicó que ya se tienen identificadas al menos 700 zonas de laderas en el país y que pudieran existir más debido a que la población se asienta en zonas alejadas. Dijo que ante los efectos de los fenómenos meteorológicos como tormentas y huracanes, en zonas como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, 20,000 familias se encuentran en riesgo inminente. Agregó que se requiere de una cultura de prevención, pero también de una mejor planeación urbana para evitar que la gente se asiente en estas zonas de riesgo. Este lunes, 40 organizaciones civiles y 17 ciudadanos conformaron la coalición Vamos por Más, a un día de que se eche a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí plantearon concretar las medidas pendientes, nombramientos, presupuestos y sistemas locales, por lo que pidieron frenar las restricciones de grupos políticos y funcionarios que se oponen al cambio y a integrar a la ciudadanía a las labores anticorrupción. Para ello pidieron que se cree una fiscalía que sirva, una reforma constitucional que garantice su independencia, nombramientos apegados a las mejores prácticas y también recursos suficientes que aseguren su funcionamiento. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más información. Esto es México al Día. La información internacional: la oposición venezolana convocó a un paro cívico nacional de 24 horas el próximo jueves para presionar al presidente Nicolás Maduro a que retire la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con el dirigente opositor Freddy Guevara, el paro nacional se realizará como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva de la siguiente semana. Guevara dijo que el paro cívico es parte del aumento de las protestas que empezaron hace 4 meses y que ya han dejado hasta el momento de manera oficial 96 muertos. El dirigente opositor afirmó que el pueblo venezolano busca enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución del orden constitucional. En Cuba, el mandatario Raúl Castro recibió a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Los presidentes abordaron temas como la implementación de los acuerdos de paz con las FARC y otros asuntos de la agenda regional, haciendo un énfasis especial en la crisis política institucional en Venezuela. De acuerdo con la canciller colombiana María Ángela Holguín, quien viajó con el presidente Santos, hablar sobre la situación en Venezuela es vital para ambos países, ya que es el principal socio de Cuba y comparte una extensa frontera con Colombia, por la que miles de personas huyen de Venezuela diariamente. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Alfonso Dastis, pidió a la Unión Europea que explore la posibilidad de imponer sanciones contra el presidente Nicolás Maduro si lleva a cabo la Asamblea Constituyente. Ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea, el español destacó que la celebración de un referendo constituyente sería un paso de difícil retorno para lograr la democracia en Venezuela. De acuerdo con Dastis, la Asamblea Constituyente no es el futuro, pero cumplir con lo que dicta la Constitución sí ayudará a forjar el futuro para Venezuela. En Bruselas, Bélgica inició la segunda ronda de negociaciones del Brexit. El representante de la Unión Europea, Michel Barnier, aseguró que es tiempo de entrar a fondo en el tema, sobre todo para conocer las posiciones de ambas partes para iniciar de esta forma un camino hacia adelante. Por su parte, el negociador del Reino Unido, David Davis, se dijo esperanzado en que se resuelvan las diferencias y, por supuesto, llegar a un acuerdo exitoso. Se espera que los británicos soliciten permanecer en el mercado único y en la unión aduanera por lo menos 2 años más, algo en lo que el Eurogrupo no está tan de acuerdo. El Parlamento de Turquía aprobó extender por 3 meses el estado de emergencia que fue implementado hace 1 año tras el fallido golpe de Estado en contra del presidente Recep Tayyip Erdogan. De acuerdo con el mandatario, esta medida es necesaria, pues aún existen riesgos para la seguridad nacional. Los opositores aseguran que el gobierno mantiene el estado de emergencia para disponer de poderes especiales que, aseguran, le han permitido
detener a más de 50,000 personas y destituir a 150,000 funcionarios por sus presuntos vínculos con Fethullah Gülen, señalado como el cerebro de la fallida revuelta. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los republicanos derogar la ley Obamacare, así nomás, con una simple toma de decisión y sin debatir o sin proponer otras posibilidades, y de esta forma crear un nuevo programa de salud, borrón y cuenta nueva. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense afirmó que los republicanos deberían simplemente derogar el fallido Obamacare y trabajar desde cero en un nuevo plan de salud. Trump dijo que si los republicanos trabajan en esta nueva ley, los demócratas se unirían al nuevo programa. El emblemático momento podría estar a punto de suceder, pues la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos comenzó los preparativos para construir el primer tramo del famoso muro fronterizo en un área del sureste de Texas. De acuerdo con el semanario Texas Observer, la primera sección de este muro fronterizo se construirá a lo largo del refugio de vida silvestre Santa Ana, al sureste de McAllen, en una zona en la frontera con México, designada desde 1943 para la protección de aves migratorias. En una entrevista, funcionarios federales de la Unión Americana informaron que el muro consistiría en una pared de 5.4 metros de altura que se extendería 4.8 kilómetros a lo largo de este refugio de vida silvestre. Hasta ahí las noticias internacionales. Ahora vamos a las breves del país. Un autobús que transportaba a una banda musical del plantel número 20 de Bachilleres Tlaxcala se volcó en el municipio de Ixtenco, dejando como saldo 55 heridos, de los cuales 5 se reportan en estado grave. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. La Procuraduría General de Justicia de Coahuila cumplimentó una orden de aprehensión en contra del exdirector de Seguridad Pública Municipal de Francisco y Madero, Gabriel Mascorro Torres. Tras su detención fue trasladado al penal de Torreón, donde quedó a disposición del juez de la causa para enfrentar cargos por asociación delictuosa y por la realización de actividades relacionadas con el secuestro. Elementos del ejército mexicano lograron asegurar 28 vehículos y un autotanque en el municipio de Esperanza, en el estado de Puebla. Los autos eran presuntamente utilizados para el robo de combustible. También se aseguraron en el lugar 14,000 litros de hidrocarburo. El reinicio de la verificación vehicular obligatoria en Morelos, anunciado para el lunes, se pospuso hasta nuevo aviso. Esto debido a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable informó que el nuevo sistema de verificación presentó inconsistencias técnicas y no logró la conectividad con la Ciudad de México. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Vamos ahora a nuestro primer resumen. Guatemala extraditó a México al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, 3 meses después de su captura. Duarte fue llevado al reclusorio norte, donde enfrentó su primera audiencia. Permanecerá ahí hasta el sábado, cuando se determine si lo vinculan o no a proceso. Autoridades italianas aplazan hasta el 21 de septiembre la audiencia de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Todos estos acuerdos dan muestra de la voluntad de Portugal y México para estrechar sus lazos y consolidar una amistad. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su homólogo portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, acordaron impulsar el comercio, el turismo, la ciencia y la tecnología, así como los intercambios académicos. Más adelante, la compañía dancística Barro Rojo celebró sus 35 años de trayectoria con una magna función en el Palacio de Bellas Artes. El jugador mexicano Irving Lozano se integró a su nuevo equipo, el PSV de Holanda, y ya realizó su primer entrenamiento. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Y es un placer que esté esta mañana en el Estudio México al Día Alejandro Campos Beltrán. Él es director de Chocolates Walter y es un verdadero... Ahora sí que es una gran exquisitez platicar sobre
un concepto de chocolates finos de esta empresa que lleva ya tantos años, desde 1958, varias generaciones trabajando desde los chocolateros, ¿no?, hasta los cacaoteros. Cómo este arraigo cultural en México pues se da muy bien con ustedes en Tabasco. Pero precisamente vamos a hablar cómo es toda esta industria, cómo se ha desarrollado como una empresa de éxito esta fábrica. Y bueno, pues bienvenido a México al Día. Muchas gracias, Omar. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Ana. Antes que nada, platícanos, ¿cómo ha sido un poquito la historia? Bueno, mira, la familia, la actual generación pertenece a la quinta generación de cacaoteros, desde pues hace mucho tiempo. Y un inmigrante alemán en los años 20 fundó la fábrica en 1958, en los años 20 llegó, y somos la tercera generación de chocolateros, ¿no? Y tradicionalmente, cuando tomamos la empresa en 1997, hicimos los productos que tradicionalmente se hacían, chocolate de mesa, que es el de tablillas redondas, chocolate en polvo, porque en México se toma el chocolate. Nosotros tenemos una tradición prehispánica de tomar el chocolate, más que de comerlo, ¿sí? De hecho, a veces cuando sacan las estadísticas, en México se consume menos de 1 kilo de chocolate per cápita al año, cuando en países europeos se consume más de 11 kilos o 12 kilos o cosas así. Pero bueno, yo creo que en esas estadísticas no toman en cuenta lo que tomamos de chocolate. Claro. Y así estuvimos durante 10 años, hasta que tuvimos oportunidad de ir varias veces a Europa. Y en uno de los viajes, en Bélgica sobre todo, nos preguntamos por qué cuando nosotros mismos los mexicanos decimos, bueno, ¿qué países tienen el mejor chocolate del mundo? Hacemos referencia a Europa, ¿no? Sí, claro. A Bélgica, Italia, Suiza, Alemania, Francia. Y no decimos México. México era el centro cacaotero, el centro chocolatero en la época de la conquista. Nosotros inventamos el chocolate y creo que nosotros fuimos los primeros que se nos olvidó esa parte. Llegamos a cierto punto y hasta ahí, ¿no? Y bueno, actualmente en el mercado encuentras muchas cosas que parecen chocolate, saben a chocolate, huelen a chocolate, pero no son chocolate. Y la gente eso es lo que consume. Son barras que traen 80-85% de azúcar y pintadas de café. Claro. Y esas, digo, no voy a decir marcas, pero esos los consigues en cualquier lado, ¿no? Y muy baratas. Y eso es lo que estamos consumiendo actualmente. Entonces nosotros al ver esta oportunidad, porque te puede dar coraje que México actualmente en el ramo cacaotero, en el ramo chocolatero, no ocupa un lugar importante a nivel internacional, pero por otro lado es una oportunidad también de negocio. Por supuesto. Porque tienes todo. Entonces, y Tabasco produce el 70% del cacao en México. Y Tabasco, junto con Chiapas, Chiapas produce el otro 30% básicamente, tenemos cacaos preciosos, de donde deben de salir muy buenos chocolates. Entonces, los mismos europeos están recurriendo a América, que es donde se encuentran los cacaos preciosos, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y México, para hacer estos chocolates. Y bueno, si nosotros lo tenemos aquí, ¿por qué no lo hacemos? Claro, claro. Y entonces empezamos a adquirir tecnología y adquirir conocimientos, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a viajar mucho y después de 8 años, logramos sacar la primera barra en el 2014. Y era una barra que, si bien ya era para nosotros un logro, era una barra que todavía no estaba perfeccionada, ¿no? Y entonces seguimos teniendo asesores europeos, sudamericanos, de Estados Unidos, hasta que logramos perfeccionar más nuestros chocolates. Y el año pasado nos atrevimos por primera vez a concursar en el International Chocolate Awards, que es como nuestros Óscares, ¿no? A nivel internacional. Y entonces primero vas a una ronda que le llaman regional, pero es todo el continente americano. Entonces compites con canadienses hasta argentinos, ¿no? Y logramos una medalla de bronce con un bombón de maracuyá, un bombón
en chocolatería no es el malvavisco, ¿no? De los niños. El bombón es una mezcla de chocolate con algún saborizante, en este caso era maracuyá, cubierto de chocolate, que son los redonditos que traemos ahí. ¿Y a quién se le ocurrió esa idea? ¿O tienen especialistas, chefs? ¿O tenemos chefs, pero mi esposa se mete mucho a esa parte. Y los chefs, tenemos 4 chefs que hacen combinaciones. Son creaciones nuevas, ¿no? Sí, son creaciones originales. Así es. Pero además lo hacemos con nuestro propio chocolate. Porque tú puedes comprar el chocolate, claro, lo derrites y haces tus creaciones. Pero nosotros tenemos una plantación de cacao, tenemos una hacienda, que ahorita platicamos un poco de eso, y de ahí sacamos nuestro propio cacao, compramos también cacao en plantaciones cercanas, hacemos primero el chocolate, tenemos chefs que hacen el chocolate y tenemos chefs confiteros, que son los que hacen al final los bombones, ¿no? Que es a diferencia de los europeos, que los europeos también, ellos adquieren el chocolate de fuera. Adquieren el cacao. Muchos sí, el chocolate. Las fábricas de chocolate adquieren el cacao, pero ya les llega seco. Ellos ya no intervienen en la fermentación, la mayoría de ellos. Les llega seco en sacos y de ahí hacen el chocolate. Y muchos chocolateros les compran el chocolate a ellos, no hacen el chocolate. Claro. Lo funden y hacen sus creaciones, que también tiene su mérito, claro, ¿no? Claro. Pero nosotros hacemos toda la cadena. Por supuesto. Entonces, logramos una medalla de bronce como el tercer mejor bombón de América el año pasado. Al lograr una medalla te da la oportunidad de que vayas al Mundial, a Londres, en octubre. Realmente nuestras expectativas eran muy bajas porque hay chocolateros que ganan 10, 15 premios y tienen oro, platas, bronces. Y bueno, pues vas con esos y dices, algo debo de ganar. Pero nosotros íbamos con un tiro y de bronce, ¿no? Digo, no quiero menospreciar el bombón, pero era la medalla de más bajo nivel. Y vas contra los europeos, que ahí sí los europeos son buenísimos en la parte de hacer los chocolates bonitos y hacerlos como joyas y demás. Y bueno, realmente no quise hacer el gasto de ir hasta Londres para ver cómo ni siquiera nos mencionaban. Y de repente recibo un mensaje de unos amigos que traían en la mano el premio de bronce que habíamos sacado a nivel mundial. Entonces, orgullosamente, el bombón, el oscuro, el que están ahorita tomando, el año pasado fue catalogado como el tercer mejor bombón del mundo en chocolatería fina. ¿Qué tan importante es educar en los paladares en cuestiones de chocolate, ¿no? Porque me suena un poco como a la historia, pues, de estos grandes elementos identitarios mexicanos, como lo son el tequila, el mezcal, que pues se tuvo que regresar, ¿no? Digamos, al origen, volver a hacer un cultivo adecuado, pero también educar los paladares de los consumidores. Yo digo que tengo 2 trabajos siempre. Uno es hacer chocolate, hacer un buen chocolate, hacer un chocolate perfecto. Y otro es estar aquí, sentado, hablando de esto. Porque precisamente no me gusta a mí decir la palabra educar, sino hay que mostrar a la gente cómo consumir un buen chocolate. ¿Cuál es la diferencia de lo que les acabo de decir? Claro. De un chocolate regular, que no es chocolate, a un chocolate fino. Porque las diferencias son muchas y lógicamente todo eso cuesta. Pero hace 20 años, por ejemplo, no consumíamos mucho vino en México, ¿no? Ahora ya hay sommeliers, hay cartas de vinos, ya tienes preferencias por ciertas uvas, ahí están las vendimias, ¿no? Todo esto. Y bueno, es una cultura que nosotros queremos como que montarnos en la ola de los chefs ahora, ¿no? Ya es que ahora son rockstars y firman autógrafos y todo. Claro. Y bueno, una de las cosas imprescindibles que debe de haber en la cocina mexicana es el chocolate. Y ahorita que decías esto de volver y de sacar el cacao mexicano otra vez a la palestra, claro, tiene mucho que ver con que también hace 14 años iniciamos nosotros un esfuerzo por obtener la denominación de origen del cacao. Y felizmente te digo que en agosto del año pasado, después de 14 años y los últimos 4 años estuvimos trabajando intensamente, logramos la denominación de origen del cacao Grijalba por parte del Estado mexicano. Es apenas la 15ª denominación. Y esto te pone el cacao
a la altura del tequila, a la altura del mezcal, a la altura de otras denominaciones, y estamos trabajando mucho para que la denominación le dé un realce también al cacao y el chocolate. Pues muy interesante, Alejandro, todo lo que han hecho con esta pues fábrica, con estas marcas, posicionar nuestro cacao mexicano, por supuesto, en la palestra mundial, estas invenciones que, bueno, pues seguramente tu esposa ha tenido el gran tacto de llevarlo estos chocolates al mundo. Y precisamente estas tabletas, ¿no?, que se llaman Quetzal, y supongo que ya las puede uno encontrar en cualquier, o en qué lugares se pueden conseguir. Bueno, precisamente después de esta entrevista tengo un par de reuniones de trabajo con un par de cadenas que están interesadas en sacar las barras. Quiero mencionarte que el año pasado sacamos un premio, este año sacamos 5. Okay. Acabamos de estar en Nueva York en el regional, entonces traemos un bombón de tequila con sal de mar y limón, y traemos un bombón de mezcal que trae sal de gusano y jengibre. Claro. El bombón de mezcal logró medalla de plata, que nunca habíamos sacado una medalla de plata. El de tequila una medalla de bronce. Y además las barras, llevamos 3 barras. Una hecha con cacao criollo, que es el cacao endémico mexicano, tabasqueño. Ese cacao hace 10 años sacó un premio como el 3er mejor cacao del mundo, porque hay también concursos de cacao en París. Y estamos haciendo chocolate con ese cacao, por supuesto. La finca que lo produce está a 20 kilómetros de donde estamos nosotros. Y también ya... Que es una finca además muy turística en Tabasco, ¿no? Es parte de... Bueno, ese es otro tema, sí. Nosotros desde hace... bueno, déjame, nada más termino con las barras. Sí, Hicimos también 2 barras saborizadas. Además de esta de criollo, hicimos 2 barras hechas con sales distintas. Una, por ejemplo, que le llamamos Memorias Mexicanas, está hecha con cacao chiapaneco, porque también vamos a Chiapas por cacaos, y está hecha con una sal de ceniza de maíz y limón también, le quisimos dar un toque muy mexicano, y también ganó medalla de plata. Y otro que trae sal de gusano y cardamomo, y de hormiga chicatana. Perdón, exquisitos estos chocolates. Bueno, pues te agradecemos, Alejandro Campos Beltrán, que ha estado con nosotros en México al Día. Gracias. Pues insisto, vale la pena, creo que visiten también esta fábrica por allá. Ya lo haremos de una perspectiva distinta nosotros. Gracias por acompañarnos, todo el éxito posible. Gracias. Y los esperamos en la Hacienda La Luz, donde pueden ver cómo hacemos todos esos chocolates ahí en Comalcalco, en Tabasco. Exacto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y felicidades. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer los resultados de la depuración que hizo de la nómina magisterial. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que en total se recuperaron 44,000 plazas de maestros que no hacían labores frente a grupo. Esto lo dijo durante la reunión con gobernadores de la zona centro del país en materia educativa. Con esto estamos poniendo fin a décadas de falta de transparencia y de malos manejos de la nómina educativa, y el avance es gigantesco. Y después de hacer esto, volcarnos a hacer esta compulsa, a hacer esta auditoría que nos dio este dato de estas 44,000 plazas por un valor de 5,000 millones de pesos que hoy están ya regresando a las escuelas y están frente a un salón de clases. Detalló que de estas 44,000 plazas, 14,900 de maestros hacían funciones administrativas, otras 17,000 tenían alguna comisión o licencia, 1,361 correspondían a maestros que ya no estaban trabajando y 10,553 no fueron localizadas. Indicó que ya se suspendieron los pagos y serán las plazas sujetas a concurso.
Por su parte, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que la economía mexicana es fuerte y resistente. Dijo que para el segundo semestre del año habrá que ser prudentes con el manejo de las finanzas públicas, sobre todo ante el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hay que ser cuidadosos, pero de nuevo lo que estamos viendo es una economía más moderna, más flexible, más fuerte, con más capacidad de resistir y que tiene muchos motores que nos permiten pensar que tenemos un segundo semestre caracterizado igual que el primero por estabilidad, por generación de empleos y por un crecimiento que se mantenga. Y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, también se reunió con el primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, David Lipton. Abordaron temas relacionados con el uso de nuevas tecnologías, transparencia, inclusión financiera y el sector bancario, entre otros. También dialogaron sobre el desempeño de la economía mexicana. Al respecto, Meade Curibreña destacó que nuestro país está teniendo un desempeño positivo gracias a una política fiscal prudente, una política monetaria autónoma y una amplia agenda de reformas estructurales. Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, realizará una visita de trabajo a Japón del 18 al 20 de julio con el objetivo de evaluar la relación bilateral y analizar vías para profundizarla. El titular de la Secretaría de Economía se reunirá con autoridades y empresarios del gobierno japonés con el fin de fortalecer los mecanismos de cooperación y colaborar para promover a México entre más de 2,000 empresas japonesas. Este lunes dio inicio la edición número 85 de la Guelaguetza en el estado de Oaxaca, una de las tradiciones más importantes de nuestro país. En esta edición se espera recibir a más de 130,000 asistentes y se prevé una derrama económica de aproximadamente 310 millones de pesos. Las festividades incluirán unos 80 eventos culturales y artísticos en la ciudad y municipios conurbados de la entidad. Por otra parte, integrantes de la CENTE se enfrentaron contra policías antimotines, quienes resguardaron la zona del Cerro del Fortín, donde comenzaron los festejos de la Guelaguetza. Además, retuvieron autobuses del Servicio de Transporte Público para obstruir la circulación vial y anunciaron una serie de movilizaciones, todo con el objetivo de boicotear esta celebración. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que la economía mexicana es fuerte y resistente. Es una economía más moderna, más flexible, más fuerte, con más capacidad de resistir. En el estudio, Alejandro Campos Beltrán, director de Chocolates Walter, nos habló de esta empresa de chocolates. Después de 8 años, logramos sacar la primera barra en el 2014. Y era una barra que, si bien ya era para nosotros un logro, era una barra que todavía no estaba perfeccionada, ¿no? En el mundo, Estados Unidos anunció que otorgará 15,000 nuevas visas para trabajadores extranjeros. Más adelante, Alphabet, la matriz de Google, buscará detener la propagación del Zika y el chikungunya con más mosquitos. Y en los deportes, Ferrari ofrece oferta millonaria al alemán Sebastián Vettel para firmar por 3 años más con la escudería. Es momento de que hablamos de ciencia, tecnología, innovación y de redes, y es que médicos y científicos de todo el mundo han buscado la manera de detener la propagación
del Zika y el chikungunya, estos virus, debido al riesgo de infección. Ahora Alphabet, que es la empresa matriz de Google, probará una manera de detener a los mosquitos con más mosquitos. A través de Verily, que es la división de ciencias biológicas de Alphabet o de Google, mejor conocido como Google, el programa DevBug Fresno liberará 20 millones de mosquitos macho a lo largo de 20 semanas en 2 vecindarios del condado de Fresno, en California. Estos insectos de la categoría Aedes aegypti estarán pues infectados con una bacteria que se llama Wolbachia, por la que al reproducirse con los mosquitos hembras salvajes, pues los huevecillos no serán capaces de incubarse, es decir, pues una forma como de ponerle un alto a la reproducción de los mosquitos que propagan enfermedades como el Zika y el chikungunya. Para hacerse de estos mosquitos, Verily utilizó un robot capaz de criar hasta 1 millón de insectos por semana. Lo mejor es que estos mosquitos no picarán a los humanos y mucho menos pues transmiten las enfermedades como lo son, ya mencionamos, el Zika y el chikungunya, pero también el dengue, que pues los mosquitos salvajes sí transmiten. A través de algoritmos y estudios de campo, los investigadores de Verily podrán identificar en qué zonas se necesitan más mosquitos para así disminuir la población de insectos transmisores de enfermedades. Y bueno, se planea que esta estrategia tenga varias etapas para así poder combatir esta enfermedad que se propagó por zonas también de los Estados Unidos, como lo son California o como lo son Florida, y por supuesto también en América Latina, por lo que será interesante darle seguimiento al proyecto y pues ver si resulta una buena estrategia, aún con las implicaciones y complicaciones éticas que tiene el pues evitar que se reproduzca una especie de animales. Finalmente los mosquitos son también animales. Y bueno, ayer se celebró el Día Mundial del Emoji, aquí lo mencionamos en México al Día, y para festejar pues hubo varios eventos. Twitter pues lanzó el hashtag World Emoji Day, con el cual se lanzó un emoji especial para festejar este día. También Facebook dio a conocer pues cuáles son los emojis que más se utilizan en esa plataforma, en esa red social. México, el emoji que más se utiliza es la carita que se está riendo y llorando al mismo tiempo. Y Apple, para festejar, confirmó que los emojis propuestos apenas el mes pasado por Unicode, que es la fundación que se encarga de elegir a través de varias convocatorias y de varios procesos cuáles serán los siguientes emojis que se implementarán en los diferentes sistemas de redes sociales y de comunicación. Se integrarán ya a los teclados del iPhone, el iPad, del Apple Watch y de la Mac, por supuesto. Entre los nuevos íconos que pronto se podrán usar está una mujer pues con un velo, con un hijab que podría ser una musulmana, un hombre con barba, un sándwich y hasta un dinosaurio, tiranosaurio Rex. Apple adoptó la mayoría de los emojis propuestos por Unicode, por lo que también podremos encontrar zombies en su versión masculina y femenina, elfos y elfas, un hombre o mujer en posición de loto o una mujer amamantando, lo cual también es muy importante. Los nuevos emojis estarán disponibles en la próxima actualización del iOS a finales de año. ¿Por qué son importantes estos pequeños dibujos? Pues porque le han dado una nueva forma de comunicarse a la humanidad, nos permiten representarnos y pues también la elección de nuevos emojis pues permiten la inclusión de nuevas formas de identificarnos, como lo son los sexos masculino y femenino, las parejas de diferentes tipos, las familias compuestas por diferentes integrantes o, por ejemplo, las mujeres con velo, las mujeres amamantando, etcétera. Y pues sin duda que le han dado una variedad y emoción muy particular a la forma en la que nos comunicamos. Y vamos hasta el espacio porque 48 años más tarde de aterrizar en la Luna, el astronauta del Apolo 11, Buzz Aldrin, preparó por primera vez una alfombra roja con la vista puesta en el planeta rojo, precisamente en una gala llena de estrellas en el Centro Espacial Kennedy. Y es que esta semana es una semana muy especial, ya que desde el 16 de julio que despegó el cohete Saturno V, y hasta el 24 de julio que regresó la expedición del Apolo 11 a la Tierra, pues se concretó el hito espacial más grande de la historia de la humanidad, que fue la llegada de los primeros seres humanos a la Luna. Aldrin, que tiene 87 años, conmemoró el próximo aniversario de la misión de 1969 a la Luna, junto a un
cohete antiguo Saturno V, y recaudó más de $190,000 para su fundación sin fines de lucro de educación espacial que se llama Share Space Foundation. Aldrin cree que podrían aterrizar humanos en Marte para el 2040, un objetivo que comparte con la NASA. La agencia espacial está desarrollando el sistema de lanzamiento espacial y la nave Orión para enviar estadounidenses al espacio profundo y, por supuesto, poner las primeras botas estadounidenses, como lo dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en Marte. Los astronautas de misiones Apollo, Walt Cunningham, Michael Collins y Harrison Jack Smith acompañaron a Aldrin, una de las 12 personas que ha caminado sobre la Luna, en el acto de recaudación de fondos. Durante la gala también la Share Space Foundation entregó a Jeff Bezos el primer premio Buzz Aldrin a la innovación espacial. Bezos es fundador de Amazon, pero también de la empresa de vuelos espaciales Blue Origin, que está intentando reducir el coste de los viajes espaciales reutilizando cohetes, en el mismo sentido que lo está haciendo Elon Musk con SpaceX. Así que bueno, ahí está esta primera gala rumbo a Marte. Recordemos que Buzz Aldrin está proponiendo hacer un sistema cíclico que nos lleve a Marte, pero también hasta la Luna de vuelta. Así que muy pronto seguramente veremos seres humanos en el planeta rojo. Y bueno, hoy es martes de México X, esta plataforma de cursos abiertos en línea completamente gratuitos, operada por la Secretaría de Educación Pública y por la Dirección General de Televisión Educativa. Y hoy, para hablar de esta plataforma, nos acompaña en el estudio, y me da mucho gusto que esté aquí, el licenciado José Ángel Mejía Martínez del Campo. Él es titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y nos va a hablar de un MOOC muy importante porque es todo un diplomado y es, por supuesto, con valor curricular avalado por la UNAM, y se llama Presupuesto Basado en Resultados, y lo imparte pues la Secretaría de Hacienda y la UNAM. Bienvenido. Muchas gracias, Ana Cristina, por la oportunidad, y buenos días a todo tu auditorio. Gracias a ti. Pues cuéntanos, suena un poco complicado, pero cuéntanos de qué se trata este diplomado. Mira, el presupuesto en general muchas veces creemos y que es muy complicado en su estructura, pero ya a veces nada más pensamos que tiene que ver con la asignación de recursos. Cuánto dinero se va a asignar a un programa o a un proyecto de inversión, pero el presupuesto va mucho más allá. Tiene que ver también con un tema de rendición de cuentas, en el sentido de que el presupuesto también incluye la medición de los objetivos y las metas que cada uno de estos programas tienen para conseguir los resultados que se esperan. Y eso es el presupuesto basado en resultados, es conjugar información de desempeño para la toma de decisiones, no solamente de la asignación de los recursos, sino también para poder mejorar el diseño y la operación de los programas, que a final de cuentas se traduzca en la mejora en la calidad de la vida de las personas. Entonces el diplomado es precisamente una herramienta que nos permite difundir principalmente entre funcionarios públicos, aunque lo hemos abierto en las últimas ediciones al público en general, cuáles son estas herramientas metodológicas que permiten hacer un mejor diseño del presupuesto y sobre todo entenderlo y poder dar un mejor seguimiento al gasto público. Esta edición que estamos lanzando en esta ocasión es la 7ª que hacemos junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, y a partir del año pasado lo hicimos a través de con el apoyo de la plataforma México X. Y nos ha sido, la verdad, muy redituable en el sentido de la satisfacción que tienen los usuarios por la facilidad que tiene esta plataforma en su uso y en la información. Estamos esperando tener un aproximado de 12,000 personas inscritas, y cada una de estas personas podrá hacer el curso en un transcurso de 16 semanas aproximadamente, 10 horas por semana, en 4 módulos, y a través de esos 4 módulos lo que esperamos es que puedan entender primero cuál es el contexto de las finanzas públicas, cómo se hace el presupuesto, en qué consiste, qué elementos lo componen, y a final de cuentas entender qué es el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño. Comentábamos hace unos minutos que, bueno, este diplomado en principio está diseñado para servidores públicos que puedan, pues precisamente esto, ¿no? Entender cómo hacer un presupuesto, cómo medir resultados, pero también ahora se abre al público en general.
¿Qué le dirías a una persona que pues se está interesando? ¿Para qué le va a servir este diplomado? Mira, ahí en la Secretaría de Hacienda tenemos también un portal que se llama Portal de Transparencia Presupuestaria. Este portal está hecho y dirigido para el público en general, porque a veces el presupuesto es muy complicado. Y en este portal lo que tratamos de hacer es comunicar de una manera más sencilla en qué consiste el presupuesto, cuáles son todos los programas que hay, cuáles son los resultados que están teniendo, cuáles son las evaluaciones que se llevan a cabo del gasto público. Y toda esta información nos ha permitido consolidar este portal para transmitir de esa forma a la gente en qué se está gastando sus recursos, que al final de cuentas no son recursos ni del gobierno ni de las dependencias, son recursos de la gente que nos está viendo ahorita en sus pantallas. Y lo que queremos es que la gente conozca qué se está invirtiendo su dinero. Y esta plataforma, este portal de transparencia presupuestaria, nos ha permitido tener esa sensibilidad en el sentido de que hay una demanda para conocer en qué se gasta el dinero y cómo se gasta. Entonces, con esa sensibilidad, a partir del año pasado de la edición, lo abrimos al público en general para que académicos, profesores, investigadores o alumnos o cualquier persona que esté interesada en conocer más sobre el presupuesto y cómo puede analizar y también aportar ideas para mejorar el presupuesto y el gasto público, puedan cursar este diplomado y así tengan los elementos y herramientas para formarse un propio juicio y también hacer propuestas de políticas públicas. Pues sin duda que seguramente habrá mucha gente interesada en saber de dónde viene todo ese dinero y a dónde se va, ¿no? Todo el gasto público, cómo se ejerce. Pues no queda más que nos expliques cómo se pueden inscribir. Claro que sí. Y pues, ¿por qué no? Al final, ¿cómo pueden obtener este certificado de la UNAM de que cursaron el diplomado? Pueden, y es muy oportuna la invitación a tu programa porque las inscripciones cierran este próximo jueves. Lo pueden hacer a través del portal de transparencia presupuestaria que comenté hace un momento, con la dirección de www.transparenciapresupuestaria.gov.mx. Ahí en la página de inicio viene ya la invitación para que puedan inscribirse. La intención es que empiece también en México X, la página, me imagino. Exactamente. Y a partir del 30 de este mes, finales de este mes, empezará el curso, termina el 6 de diciembre, prácticamente un poco más de 16 semanas, en un lapso de 160 horas a través de 4 módulos, 40 horas por módulo, y al final tendrán un certificado siempre y cuando haya una calificación aprobatoria para cada módulo superior a 80 puntos sobre 100, tendrán un certificado del diplomado con validez oficial expedido por parte de la UNAM. Pues muchísimas gracias, José Ángel Mejía Martínez, titular de la de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchísimas gracias. Gracias. Mucho éxito les deseamos en esta segunda edición con México X y pues te esperamos nuevamente aquí para hablar del curso y de cualquier otro curso que se desarrolle. Con todo gusto, aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias. Pues Omar, regresamos contigo. Muchas gracias, Ana Cris, y es momento de relajarnos y reflexionar con Cris Pando y su Sembrarte. A ninguna persona le resulta extraño escuchar acerca de los problemas o conflictos que se presentan diariamente en las familias, el trabajo, las colonias, las calles, la comunidad o incluso en la escuela, porque estos son parte de la vida y de nuestra condición humana. Aprender a resolver los conflictos de manera no violenta lleva consigo un profundo proceso de construcción y transformación personal y colectiva que nos ayuda a fortalecer nuestra estima y confianza, así como incorporar en nuestras vidas el aprecio por la diversidad. Porque aceptar a las demás personas, independientemente del sexo o preferencia sexual, de su condición socioeconómica, origen étnico o racial, nos enriquece y permite la realización de nuestros deseos, los potencializa y engrandece. La solución de los conflictos implica que nos atrevamos, quizás por primera vez, aunque sea difícil, y existan muchos obstáculos, a proponer opciones para cambiar aquellas situaciones que desde hace tiempo nos incomodan, lastiman o perjudican. Aprender a resolver conflictos significa también ayudar a las personas más vulnerables a adquirir la fuerza y autoestima necesarias, que les posibilite defender sus derechos y desarrollar capacidades para participar de manera activa en la sociedad. Pero debemos entender también que el conflicto es inherente al ser humano, que ahí está siempre, del lado de nosotros, y que es la forma en que nosotros le damos solución, lo que nos hace mejorar día a día. Por ello,
llevar a la práctica la mediación como una forma de solución de conflictos, facilitando a las personas el acceso a estos mecanismos, ayuda a formar una sociedad más participativa. Soy Cris. Ten un maravilloso día y nos vemos la próxima semana. La obra y figura del artista estadounidense Patti Smith es uno de los ejes temáticos del montaje La Contradicción. ¿Cómo olvidar que la madrina del punk me susurró algo al oído mientras yo estaba recostada en el pasto? ¿Cómo no quedar marcada por esa experiencia? ¿Cómo deshacerse de esa imagen? Resultado de un laboratorio de creación, la pieza cuenta un relato con resonancias autobiográficas y documentales. Retrata parcialmente la historia de vida de la actriz Sonia Franco, cuyos padres formaron parte del movimiento contracultural de los años 70 y 80. Es un dispositivo escénico a partir de elementos autobiográficos y el arte de Patti Smith, sus canciones, sus libros, su poesía. A partir de la figura de Patti Smith como representación, como metáfora de toda esa ideología contracultural, digamos, en la cual algunos de nuestros padres en su momento participaron. La obra emplea recursos del teatro testimonial y documental para dar cuenta de las contradicciones ideológicas derivadas del legado de la generación del 68, el verano francés y los movimientos contraculturales. Esencialmente trata de cómo nosotros, como generación que está entre los 30 y tantos, 40 años, acomoda ideológicamente esos valores que nos fueron heredados, esos valores que a veces son contradictorios, que nos provocan sensaciones un poquito paradójicas y encontradas. Pieza intermedia entre el teatro contemporáneo, el spoken poetry y la instalación visual y sonora. La Contradicción se presentará a partir del 20 de julio en la sala CCB del Centro Cultural del Bosque. Para México al Día, Rufino Enríquez González. En más información cultural, Jane Fonda y Robert Redford, dos míticas figuras de Hollywood, recibirán el León de Oro que otorga el Festival de Venecia por su trayectoria. Ambos artistas estrenarán el certamen italiano Our Souls at Night, una producción de Netflix en la que vuelven a compartir cartel como ya lo hicieron hace medio siglo en la cinta mítica Descalzos por el Parque. El Festival de Venecia se celebrará entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre. La compañía dancística Barro Rojo celebró 35 años de trayectoria con una magna función en el Palacio de Bellas Artes. Dirigida por Laura Rocha, la agrupación estrenó las coreografías No me voy, solo vuelo, en torno al núcleo familiar y los padres ausentes, así como Travesías, que aborda el tema de los migrantes. Y la historia del luchador y actor mexicano El Santos, quien no lo conoce, puede ser revisada, admirada en las rejas de Chapultepec con una muestra de 100 fotografías. La exhibición se presenta en el marco de los festejos por los 100 años del natalicio de Rodolfo Guzmán Huerta, quien diera vida al legendario gladiador. En la galería al aire libre y por supuesto gratuita, se pueden apreciar imágenes del Enmascarado de Plata en el Cuadrilátero, así como en la filmación de diversas películas que él protagonizó. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 13 de agosto. Como cada martes, Carla Sentíes nos presenta lo mejor de nuestra cocina con sabor de México. Buenos días, soy Carla Sentíes, bienvenidos a Sabor de México. La gastronomía mexicana es sin lugar a dudas uno de nuestros mayores orgullos. Posee una historia dilatada, cuya trascendencia cultural se manifiesta a lo largo y ancho de la República, como hemos subrayado en cada una de nuestras emisiones.
El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un caso muy particular, pues se trata de una tradición culinaria que ha corrido el peligro de extinguirse, pero que afortunadamente se está trabajando desde diferentes frentes para preservar a este producto endémico de la zona lacustre de Michoacán. Como ya se imaginarán, se trata del pescado blanco de Pátzcuaro, o Curucha urapiti, que es el nombre que recibe en el idioma purépecha de los habitantes del lago. En el lago de Pátzcuaro, las especies de pescado blanco y la cultura purépecha constituyen un binomio cuyo origen se remonta a la llegada de los primeros pobladores a esta región. Por tratarse de especies nativas, su pesquería se ha desarrollado formando parte fundamental de la cultura local. Su importancia es alimentaria y económica, pues ha dado sustento a generaciones de pescadores. Pero no solo eso, su trascendencia se encuentra también en el ámbito ecológico, dado que se trata de especies nativas y endémicas, es decir, que no existen en ningún otro lugar del mundo. Por lo tanto, el pescado blanco tiene relevancia cultural, ecológica y económica. Sin embargo, como sabemos, ha enfrentado una serie de problemas como sobreexplotación, contaminación, pérdida de hábitat, desplazamiento de especies nativas por especies exóticas de menor valor económico, entre otras. Afortunadamente, en los últimos años se han emprendido acciones del sector académico y de investigación, de la iniciativa privada, de las comunidades de pescadores, de la sociedad civil y del sector público para revertir el riesgo de extinción de esta especie. Entre ellas se encuentra el proyecto que ha emprendido la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, junto con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Pesqueras para la siembra, preservación y rescate del pescado blanco, o como la puesta en marcha el pasado abril del primer laboratorio genético blanco de Pátzcuaro, para impulsar la producción de esta especie, a cargo del Instituto Nacional de Pesca y la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán, que espera producir 1 millón de crías anuales que se podrán canalizar a los cuerpos de agua y destinar también a la comercialización. Acciones como estas y otras más nos hacen pensar en un futuro reequilibrio ecológico de esta zona lacustre, de una mejora económica para las familias de los pescadores y, por supuesto, de la recuperación de una gran tradición gastronómica. Si quieren conocer más de nuestra riqueza culinaria, los invito a visitar mi página web, saborearte.com.mx, y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Autoridades italianas aplazan hasta el 21 de septiembre la audiencia de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su homólogo portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, acordaron impulsar el comercio, el turismo, la ciencia y la tecnología, así como los intercambios académicos. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que se recuperaron 44,000 plazas de maestros utilizadas para otros fines. En entrevista para México al Día, Patricia Lucila González Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos habló del proceso del caso Duarte. El juez va a determinar la situación jurídica en la que continuará el señor Duarte durante el procedimiento. Después de la vinculación a proceso, se da un periodo de investigación complementaria donde las partes nuevamente aportarán elementos o datos de prueba para determinar definitivamente el Ministerio Público si están plenamente acreditados los delitos. La oposición venezolana llama a un paro general de 24 horas contra la Asamblea Constituyente. Cruz Azul venció al Porto en tanda de penales en partido amistoso previo al inicio de la Apertura 2017. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que este es un esfuerzo de televisión educativa. Ana Cris, a todos tus fans. Nos vemos mañana con más información. Síganos a través de @mexaldía y de Noticias México al Día. Dani. Bueno, pues que tengan más días como estos de tranquilidad, a gusto y que todo vaya bien. Gracias, hasta luego, nos vemos mañana.